Hay un ambiente muy bonito en esta tarde. Amén. Me encantan los ambientes así, donde la paz del Señor reina y donde a pesar de los pesares podemos venir aquí y hallar ese descanso que necesitan nuestras almas. Santo Dios. Daros cuenta que Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Amén. Daros cuenta que no dijo para vuestros cuerpos. Normalmente lo que necesita descansar es el cuerpo, pero Él fue más allá. Dijo: no, para vuestras almas. Que en el alma reside la voluntad, los sentimientos, y a veces necesitamos un descanso de eso. Amén. Gracias. Estamos cansados de lo que sentimos, de sentimientos. Nos dañamos sentimentalmente y necesitamos un descanso de sentimientos. Y en el Señor lo hallamos. Bueno, me encanta hoy. La iglesia tiene una actitud preciosa. Así que voy a seguir. Yo soy fiel a la visión de Dios. Os voy a seguir hablando acerca de la oración. Qué bueno. ¿De acuerdo? Qué bueno. Recuerden que ya hemos predicado 2 mensajes de la serie Enséñanos a orar. Y en la primera podíamos titular los fundamentos de la oración. Y en la segunda, pues conceptos equivocados. Y hablemos de algunos conceptos equivocados. Pero hoy me encanta este tema porque va a sanar a mucha gente. Qué bien. Amén. Creo que mucha gente necesita este mensaje. Este mensaje de Enséñanos a orar tiene como subtítulo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y vamos a disfrutar en esta tarde. Miren, una de las cosas que podemos extraer del primer mensaje para ubicarnos a una de las cosas es que entendimos que en la oración siempre es mejor decir: hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque siempre la voluntad de Dios para nuestras vidas será mejor que nuestra voluntad. Nosotros creemos: Señor, que se cumpla esto. ¿Verdad eso? Claro, así creemos que va a salir bien, pero el Señor, que no está sujeto a tiempo, sino que Él es eterno, Él dice: no, mira, esto no te conviene, yo sé que en un futuro esto te va a venir mal, te va a traer este problema. Si lo dejamos todos a su voluntad, aunque no entendamos las cosas que vivimos, luego lo entenderemos. Y siempre la voluntad de Dios te llevará bien, aunque nos duela. Cierto. Y aprendimos ahora que mejor es decir: hágase tu voluntad. Y en el segundo mensaje, una de las cosas que extraemos es que aprendimos que no por insistir mucho, Dios está obligado a dármelo. O sea, como yo voy a orar mucho, entonces voy a obligar a Dios a que me lo dé. Y aprendimos que eso también es un concepto equivocado. Pero ahora llega algo que quería aclarar. Vamos a ver, Eugenio. Si se va a hacer la voluntad de Dios, y no por exigirle, o sea, por pedirle mucho, Dios me lo va a dar, la gran pregunta: ¿por qué tenemos que ser constantes en la oración? O sea, si se va a hacer la voluntad de Dios y no por insistir mucho Dios me lo va a dar, porque hay que ser persistentes, porque hay que orar y orar y orar y orar. ¿Por qué? Colosenses capítulo 1, verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Para qué? Dice: y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. Dice Pablo: mira, Colosenses, sé que estáis andando bien, pese a que hay algunas cosas que solucionar, que luego en la carta a los Colosenses lo explica, como mostrarles que Jesús es Dios, como mostrarles que no hay que hacer culto a los ángeles, y como mostrarles varias cosas donde los colosenses tenían problemas. ¿Por qué? Porque vivían entre 2 ciudades muy paganas, estaban entre la Odisea y Hierápolis, que eran 2 ciudades muy paganas, influían mucho, y ellos, digamos que Colosas era pues la pequeñita entre ellos, y les habían inculcado muchas cosas.
se mantenían. Pero había algo que Pablo en el primer capítulo les quiere dejar, les matiza algo muy importante. Les dice, desde el día que oímos todo eso, no ceso, dice Pablo. ¿Te das cuenta cómo no hay que cesar de orar? Santo Dios, aleluya. No ceso de orar, ¿para qué? Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en sabiduría y de toda inteligencia espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario ser llenos del conocimiento de su voluntad? ¿Por qué es necesario ser lleno de inteligencia espiritual? ¿Para qué sirve? Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento del Señor siempre. Pablo nos quiere enseñar, mira, que a pesar de que se va a hacer la voluntad de Dios, y a pesar de que no por pedirle mucho Dios está obligado a dármelo, Pablo quiere enseñarnos, por medio del Espíritu Santo, que hay que ser persistentes en la oración y no cesar nunca de orar. ¿Por qué? Porque entre muchas cosas que la oración ofrece al cristiano, hay dos cosas importantes. O bueno, creo que voy a abarcar a una. Hay una cosa importante que la oración te va a ofrecer. Sin ella estarás completamente perdido. Y es conocer la voluntad de Dios. Santo Dios, aleluya. No ceso de orar para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Cuando hay una persona que conoce la voluntad de Dios, conoce la voluntad de Dios para su vida. Cuando uno conoce la voluntad de Dios para su vida, entonces sabe quién es, sabe para qué está este mundo, sabe cuál es su función y sabe cómo hacer las cosas. Para que lo entendáis, hay un predicador latino que se llama Satidio Los Santos. Él dijo, hay 3 épocas importantes en la vida de un hombre: cuando uno nace de nuevo, y cuando uno averiguó para qué nació. Cuando uno averigua para qué ha nacido, el nuevo nacimiento cobra sentido. Porque hay gente que ha nacido de nuevo y no sabe ni para qué. Y como están perdidos en el Señor, habló una iglesia, como están perdidos, entonces ocurre, ellos vienen al culto y tienen un vacío, no lo llenan con nada. Oye, quisieran llenarlo, pero no encuentran sentido al culto. Vienen al culto, pero no lo encuentran sentido. Vale. Vienen al culto, pero dicen, bueno, vengo al culto, pero es que no le hallo aliciente al culto, no tiene sentido el culto. Y tienen un vacío que quieren llenar. Quieren sentirse bien. Quieren encontrar al mundo del Evangelio pues un sentido y ser feliz, pero por mucho que intentan, sigue habiendo un vacío. Por lo tanto, ¿qué hacen? Que lamentablemente cometen el error de ir al mundo a intentar llenar ese vacío. Cierto, verdad. Y vaya, ahí por un momento creen en placeres o en vicios o en el mundo. Creen que así van a llenar ese vacío. Vaya, por un momento dicen, ay, esto tiene sentido, pero se acaba la lluvia de la fiesta, llega la calma y se dan cuenta que siguen con ese vacío. Cierto, verdad. Y se dan cuenta que si no es Dios, nadie llena ese vacío. Amén, amén. Vuelven a venir al Señor y se encuentran con el mismo problema. Amén. Sigo vacío y no sé cómo llenarlo. No encuentro sentido a nada. La respuesta es ¿por qué? Es todo un ida y vuelta, es un círculo. Vienen al Señor, no encuentran sentido, van al mundo, intentan, tampoco, vuelven a Dios, y siempre es un círculo vicioso. Ay, Dios. Porque hay un vacío en su interior que no llenan. ¿Por qué? Porque la gente desconoce la voluntad de Dios para sus vidas. Amén.
Cierto. Si la gente conociera la voluntad de Dios para sus vidas, mira, la gente está viviendo, mucha gente vive en el Señor como lo que le pasó a este francés. Hubo un francés a finales del siglo XVIII, un pintor, que le vinieron tantos problemas, sus amigos de París le traicionaron, Te adoramos a ti. se quedó sin dinero y empezó a vivir en una depresión tan grande que él dijo, bueno, como el barco siguiente no traiga buenas noticias, me quito la vida. El barco siguiente vino con noticias, pero no eran buenas. Tenía una niña que se llamaba Lina, de 18 años, que tenía una infección en los ojos. Eso le produjo un problema cardíaco y la niña de 16 años, la joven, murió. Su hija. Dijo, ¿esto eran las noticias que yo esperaba? La confirmación, me quito la vida. Pero algo en su interior dijo, bueno, voy a esperar un mes. Si en un mes el próximo barco no viene con buenas noticias, me quitaré la vida. Pero claro, como era pintor, quiso pasar ese mes pintando. Y él pintó un cuadro. Cuando terminó de pintar un cuadro, cogió, subió una montaña con una dosis de pastillas y se las introdujo todas, de golpe. Tan fuerte eran las pastillas que le hizo daño al estómago y, disculpen la expresión, vomitó y no murió suicidado. Entonces él bajó y tituló su cuadro. Y la frase que os voy a decir viene por ese cuadro. Él tituló a su cuadro de esta manera. Lo tituló: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Y hay gente que está en el Señor, pero no sabe absolutamente ni quién es, ni de dónde viene, ni a dónde va. Por lo tanto, hay un vacío que no lo pueden llenar con nada. Pero saben, en la oración encontrarás el conocimiento de su voluntad para tu vida. Qué bueno. ¿Esto sabe cómo se llama? Se llaman mensajes que educan. Qué bien. Quiero enseñarte una salida para que no vayas al mundo a buscar lo que Dios te ofrece. Dios te ofrece en la oración lo que Satanás no te puede ofrecer con todos los pecados y todos los placeres. Cierto. O sea, la oración es más deleitosa que cualquier placer Gloria a Dios. que el mundo supuestamente te puede dar. Qué bueno. Cuando hay una iglesia, escuchen, Qué bueno. cuando hay una iglesia que vive de esta manera. Qué bien. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18. Mira qué resumen. 16 dice, estar siempre gozosos. Gloria a Dios. 17, orar sin cesar. Cierto. Y 18, dad gracias a Dios en todo. Gloria a Dios. Vamos a ver, hemos dicho que para yo encontrar un sentido a mi vida, tengo que tener conocimiento de su voluntad. En la oración Dios me prepara, pero la pregunta, ¿cuál es su voluntad? O sea, tengo que esperar a que Dios me diga, mi voluntad es esto. Si no, tengo que esperarme. Ya nos lo mostró Dios en la palabra. Escuchen, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo. Gloria a Dios. Digan todo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Amén. Qué bien. ¿Quieres encontrar sentido a tu vida cristiana? Ten conocimiento de su voluntad. Bien. ¿Cuál es su voluntad? Esta, estar siempre gozosos, Amén. orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Gloria a Dios. Amén. Cuando hay una iglesia que tiene conocimiento de su voluntad y es una iglesia gozosa, que no descuida su oración y que es agradecida, sabrá quién es, de dónde ha venido y hacia dónde va. Cuando hay una iglesia gozosa, que no descuida su oración y que es agradecida, encontrará sentido en el Señor. Si no, vivirás siempre perdido. Vienes al culto pero no encuentras aliciente. Dice, bueno, vengo al culto pero no hay sentido al culto. La pregunta es porque desconoces la voluntad de Dios para tu vida. Sabes que la Biblia nos enseña que a todos los que venimos a Dios,
nos es dada una manifestación. Dice la Biblia, la manifestación del Espíritu para provecho. La pregunta es, ¿sabes lo que Dios ha depositado en ti? No, es que solo hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, hay profetas, y ya, y los demás somos ovejicas y se acabó. No, ¿sabes lo que Dios ha depositado en ti? ¿Sabes el don que Dios ha escondido en tu persona? El don de fe. Hay don de fe, don de sanidades. Y hay dones que en la carta a Corintios podemos ver, y en el libro y en la carta a los Romanos. ¿Sabes lo que Dios ha depositado en ti? ¿O lo desconoces? ¿O crees que tu vida cristiana se resume en venir al culto, estar aquí una hora, hora y media, y al día siguiente lo mismo, y así lo tenemos todo? Yo digo, eso es una vida cristiana muy aburrida. Cuando alguien descubre para qué ha nacido, no hay nada que lo mueva. Hay 5 en el culto, como si hay 500. Él sabe quién es, sabe de dónde viene, sabe hacia dónde va, sabe que todo lo que hace, no lo hace para agradar a los hombres. Dice la Biblia, hacer las cosas como para quién, como para el Señor. Cuando hay una iglesia que conoce la voluntad de Dios para su vida, vive fundamentada, vive gozosa. Santo es tu Dios. ¿Sabes que el gozo, el fruto del Espíritu es uno? No son frutos con ese, es el fruto del Espíritu es uno, con sabores diferentes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero ¿sabes cuál es? Entra en el fruto del Espíritu, el gozo. Una iglesia, la iglesia de Dios debe ser una iglesia gozosa. Amén. Y donde hay gozo ocurre, mira, fue Pablo el que dijo, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Pablo era una persona gozosa. Por eso en Hechos capítulo 15 y el verso 3, cuando hay una disputa entre por unos temas doctrinales, y le dicen, no, iros a Jerusalén y explicarlo bien, de camino a Jerusalén se pasan a 2 ciudades, dice la Biblia, les explicó que los gentiles habían aceptado el Evangelio. Dice, y todos los hermanos se llenaron de gozo. ¿Por qué? Porque cuando un hombre de gozo transmitirá ¿qué? Gozo a los demás. Mira, una persona que tiene gozo transmite gozo a los demás. Amén. Una persona amargada amarga a los demás. Una persona criticón, júntate a él, te volverás un crítico. Porque de por sí uno da lo que tiene, y de la abundancia del corazón habla. Es decir, que todo lo que tengas en el interior lo expresas por tu boca. Y un hombre gozoso, una iglesia gozosa, es contagiosa, trae gozo a los demás. Apúntate a un amargado. Te adoramos a ti, Dios. Que te vuelves un amargado como él. Pero ¿qué entendemos como gozo, iglesia? Una iglesia que está gozosa, ¿qué es? Una iglesia que siempre tiene que estar riéndose. Es una iglesia que siempre tiene que estar cantando alabanzas de júbilo. La palabra gozo va más allá. Es muy sencilla la vida cristiana. Mira, ¿sabes lo que quiere decir la palabra gozo? Que viene de la palabra yará. De ahí Jairo o Jairo. ¿Sabes qué significa? Te vas a palmar, ser feliz. Qué bien. Vivir calmado. Amén. Te adoramos a ti, Dios. Gracias. La iglesia vive calmada. O le comen los nervios. Te adoramos, Eterno Dios. Dios. Aleluya. ¿Sabes que el Evangelio te aprende a llevar esta vida de nervios en calma y en tranquilidad? Porque la iglesia no pertenece al mundo, porque el mundo da una paz falsa, pero dice la Biblia que hemos recibido una paz no como la que este mundo da, Muy bien. sino una paz que sobrepasa, escucha, todo entendimiento, Muy bien. que guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Una iglesia gozosa mentalmente está sana, Te adoramos a ti, Eterno. porque tiene paz, vive calmado. Y oigan, la calma no es ausencia de problemas. Muy bien. Muy bonito. Otro cuadro. Muy bonito. Se hizo una exposición en Madrid.
tenían que expresar la paz, la calma y la tranquilidad. Y muchos empezaron a pintar. Uno pintó a un niño jugando en un parque, otro pintó un amanecer, otro pintó verdes prados, y llegó el crítico y empezó a mirar, empezó a puntuar, y cuando acabó la exposición dijo: el ganador es el cuadro número 9. Y todos echaron las manos a la cabeza. No te entendemos. Al número 9 le das el primer premio. ¿Por qué? Si no transmite paz. Hay relámpagos, hay lluvia, hay tormenta, en medio hay rocas, hay una catarata, se ve el aire, hay mucho frío. Eso no transmite paz. Eso no es un cuadro de paz, de calma y de tranquilidad. El otro sí, un niño jugando en un parque, los verdes prados, un amanecer, y dijo: ya, pero es que no os habéis fijado en el detalle porque es el ganador. Dice: ver en el centro del cuadro. Dice: ¿veis el pajarito? Sí, dice, está sonriendo. Y eso es la paz. Eso es la calma y la tranquilidad. Eso es el gozo. Que en medio de tormentas, de lluvias, de vientos, estés tranquilo sonriendo. La paz no es ausencia de problemas. La paz es que en medio de un mundo de problemas y de caos puedas todavía tener una sonrisa en tu cara. Gloria a Dios. Por eso, tómate las cosas con calma. La gente vive muy aceleradas. Quieren las cosas ya muy rápidas, tranquilas. Tranquilizaos. La iglesia necesita tranquilizarse, vive muy nerviosa. A veces los nervios nos juegan malas pasadas. Hacemos y decimos cosas nerviosos que luego nos arrepentimos. Muy bien. Y es mejor hacer las cosas con calma. A mí muchas veces me han venido la gente: vale, y he dicho: vale. Al siguiente día toma la decisión. Luis, en mi tiempo de candidatura, me enseñó eso. Dijo: el día que te cuenten algo, porque un día yo fui a Luis, y me hizo: mañana hablamos. Y al día siguiente llegué y ya no sabían ni lo que decir. Lo único que yo recordaba es que le había hablado. Y él me dijo: cuando alguien te venga a contarte algo y esté nervioso, dirá: mañana hablamos. Qué bueno. Porque todos tenemos un mal día. Muy bien. Y la iglesia tiene que saber soportarnos los unos a los otros. Muy bien. Oigan, si la oración no te sensibiliza para aguantar a tu hermano. Una iglesia que está gozosa lleva a lo segundo: orar sin cesar. Sí, señor. ¿Por qué? Porque como yo soy feliz conmigo mismo. Mira, dice la Biblia: amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice: y a tu prójimo. La pregunta: ¿cómo voy a amar yo a mi prójimo como a mí mismo? El prójimo no es el que está sentado a tu lado que le ves todos los días, Jesús enseñó en la parábola del samaritano que el prójimo era el enemigo. Claro. El prójimo era el enemigo de los judíos, el samaritano. O sea, el prójimo es el vecino que tienes enfrente, que no tratas con él. Ese es el prójimo. La pregunta es: ¿cómo puedo yo amarle a él como a mí mismo? Y sí que te lo dice la Biblia: le vas a amar tanto como te amas a ti. Claro, ¿qué lo dice? Si la Biblia te responde: Sí, ¿verdad? ¿te amas a ti mismo? ¿Eres feliz con quien eres? Amas a los demás. O sea, odiar a alguien es la evidencia que me odio. Claro. Criticar a alguien es la evidencia que tengo errores. Y el primero es criticar. Si me amo a mí mismo, soy capaz de amar a alguien. Si no tienes amor, serás incapaz de amar a nadie. Por eso amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás tanto como te amas a ti. Si tú eres feliz contigo mismo, yo soy feliz con quien soy, el Eugenio medio calvo, viviendo en esta preciosa familia. Soy feliz con quien soy, tengo que aceptarlo y gozarme. Si yo vivo amargado,
perdonadme, estamos entre qué asco de familia, y qué asco de culto, y qué asco del Capi, y qué asco del Luis, y qué asco de lo otro. Es que es la evidencia que tú mismo no estás a gusto ni contigo mismo. Que te vas a un campo solo y sigues amargado, porque el problema no es la gente, el problema no es o sea, es un enemigo que tienes que vencerlo a ti mismo, que no en los demás. Que cuando te vences a ti mismo, entonces lo de afuera estará solucionado. Una iglesia que vive gozosa de esta manera le lleva a orar. Por eso Romanos 12:12 dice: gozaos en la esperanza, constantes en la oración. Amén. Cuando una iglesia vive gozosa, entonces es constante en la oración. ¿Sabe lo que es constante? Estado de una persona sin vaciarse. ¿Por qué hay tanta gente que hoy está aquí y mañana en el suelo abrazado? ¿Por qué? Porque no son constantes en la oración. Como no hay una vida de oración, se vacían. Muy bien. Pero si hubiera una vida de oración, que diariamente oraras, y no te hablo en la hora del culto, que diariamente tuvieras tus momentos de oración, tu vacío, tu llenura no se iba a vaciar. Amén. Cada vez que vas a la oración ocurre lo de Efesios: sed llenos del Espíritu Santo. En la oración serás lleno del Espíritu Santo. Mira lo que dice el lenguaje actual. Dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que el Espíritu Santo les llene y les guíe. Amén. Te adoramos a ti. Como no hay una vida de oración, los 6 meses de invierno, pues la gente viene al culto porque hace frío. Pero los 6 meses de verano la gente no viene al culto porque se queda en el banco. Qué bueno. Muy bien, Cierto. Señor. Y 6 meses funciona y 6 meses no. ¿Por qué? Porque no hay una vida de oración. Porque cuando hay una vida de oración, tu llenura no se permite que se vacíe, siempre estás lleno del Espíritu Santo. Y claro, una persona que vive gozosa, una persona que es constante en la oración, es normal entonces, verso 18, que sea agradecida. Amén. Estamos a falto de gente agradecida. Cierto. Gente que lo da todo. Qué bien. Mira, tienes que darlo todo a cambio de nada. Amén. Pero es lamentable que te dé todo a cambio de nada. No sé si me estáis entendiendo. O sea, el cristiano tiene que darlo todo a cambio de nada. Pero ¿y el que te da todo a cambio de nada? Sí, Señor. Una persona agradecida. Necesitamos una iglesia agradecida. Amén. Que sepa valorar. Que, por ejemplo, mira, la persona agradecida son fieles a las cosas de la iglesia. Una persona agradecida sabe, por ejemplo, que el Mo y el Capi hacen toda la semana su reunión. Pues una persona agradecida baja la reunión. Cierto. Una persona desagradecida No baja. ni le va ni le da igual, no pasa nada. Ellos lo han hecho, bueno, que se las apañen. Muy Muy bien. bien. Cierto. Es verdad. Por ejemplo, para que veáis, una persona agradecida, cuando alguien te hace algo, lo agradeces. Muy bien. Es verdad. Y no lo olvidas. Verdad es. Porque hay gente que olvida muy pronto Verdad. las buenas cosas. Pero ¿y las malas? ¿Cómo las recuerdas, Señor. Hago 100 buenas, pero como te hago una mala, ¿para qué más? Me inmortalizas con la mala. Sí, es verdad. Cuando eres una persona agradecida, ves la botella medio llena. Cuando no lo eres, la ves medio vacía. Qué bien. Porque eres un negativo, todo lo ves mal, todo te sienta mal. Incluso cuando la gente te hace un bien, te lo tomas por mal. Muy bien. Necesitamos una iglesia agradecida. Amén. 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 Imaginaros una iglesia Amén. Amén. que vive constante en la oración, que es gozosa, que es agradecida, conoce la voluntad de Dios para su vida y sabe dónde Dios nos prepara para llenarnos del conocimiento de su voluntad en la oración. Amén. Dios no comparte su conocimiento con cualquiera. Si no, sería todo muy fácil.
Qué bueno. Un día, cuando terminemos esta serie, hablaremos de los niveles de conocimiento. Conocimiento de su voluntad, 1. Inteligencia espiritual, 2. Dice las epístolas, para que seáis llenos de sabiduría, 3. Dice Salmo 51, no me oculten los secretos de tu sabiduría. Que tiene secretos también, 4. Y el quinto, lo habla Apocalipsis, dice, quien tenga entendimiento calcule el número de la bestia, porque es el número de hombre. Que ahora también es calcular. Son niveles de conocimiento. Dios no se lo va a dar a todo el mundo, sino a gente que vive en la oración. ¿Por qué? Porque la gente que vive en la oración es humilde. No quiere el conocimiento para envanecerse, ni para lucirse, ni para que le aplaudan. Lo quiere para compartir. Amén. Quedaros con esto. Y es un mensaje, hoy Capi me decía, me recordaba, hay un mensaje que tiene en la Sirofenicia que predicaste a las hermanas, lo tengo a nivel de iglesia, pero el Señor ponía este sentir en mi corazón. Qué bien. ¿Por qué? Porque había un ambiente de paz. Amén. ¿Verdad? Muy bien. Iglesia, necesitamos ser constantes en la oración. Amén. Necesitamos orar. Amén. Amén. Jesús marcó Sí, Señor. como mínimo 1 hora. Como mínimo 1 hora. Cierto. ¿No habéis podido orar conmigo 1 hora? Muy bien. Te adoramos. Y se levantaba, hemos leído, con el tío José estábamos afuera y habíamos leído un texto de Marcos, y se levantó Jesús de mañana, aun cuando todavía no amaneció, y se iba a lugares apartados, Qué bien. a solas, y allí oraba. Cierto. De verdad. Orad para no caer en tentación. Amén. ¿Por qué la gente cae y cae y cae y cae en las trampas del enemigo? Muy bien. Porque no hay oración. Sí, Señor. Cuando hay oración no se da lugar al diablo. Cuando no hay oración, le das todo el lugar al diablo. ¿Verdad es? Y dale lugar al diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, Señor. Dale terreno al diablo, ya verás lo que va a hacer con tu vida, con tu matrimonio, con tu hogar. Necesitamos ser constantes en la oración para conocer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Gracias por escucharme. Una atención